Construí un imperio inmobiliario de más de $2 millones con mis propias manos. Trabajé 40 años sin descanso para darle todo a mi familia. El día del cumpleaños número 8 de mi nieta Alexa, mi propia hija Elena y mi yerno Marcos planeaban robarme hasta el último centavo. Lo que descubrí esa tarde me partió el corazón, pero lo que hice después los dejó en la ruina total. Nunca imaginé que mi propia sangre me traicionaría de la manera más cruel posible. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó con una llamada extraña de mi hija Elena 3 días antes del cumpleaños de Alexa. Su voz sonaba nerviosa, casi desesperada. «Mamá, necesito que llegues temprano a la fiesta de Alexa. Tenemos que hablar de un asunto familiar muy importante. No puede esperar más. En 40 años de matrimonio con mi difunto esposo Roberto, y luego 5 años manejando sola mis negocios, aprendí a detectar cuando algo no estaba bien». La insistencia de Elena me alertó. ¿Por qué no podía esperar? ¿Qué era tan urgente que tenía que discutirse el día del cumpleaños de una niña? «¿De qué se trata, mija?», le pregunté. «Es sobre tu futuro, mamá, sobre cómo vamos a cuidarte mejor. Marcos y yo hemos estado pensando y, bueno, ya no puedes vivir sola en esa casa tan grande». Mi sangre se heló. Vivir sola en mi casa de toda la vida, la casa que construí ladrillo por ladrillo con el sudor de mi frente, la casa donde crié a Elena y donde mi esposo murió en mis brazos. ¿Desde cuándo mi hija decidía dónde podía o no podía vivir? Después de esa llamada extraña, no pude dormir bien durante 3 noches. Me quedé despierta recordando todo lo que había construido para mi familia. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez. Tengo 68 años y nací en un barrio humilde de Guadalajara. A los 18 años me casé con Roberto, un hombre trabajador pero sin ambiciones. Yo tenía sueños más grandes. Mientras él trabajaba en una fábrica, yo comencé vendiendo casas de segunda mano los fines de semana. Durante 25 años construimos juntos nuestro patrimonio. Yo manejaba los negocios, él me apoyaba con los papeleos. Comenzamos con una casita de interés social que compramos con un préstamo. La arreglamos, la vendimos, compramos 2 más. Así durante años, reinvirtiendo cada peso, sacrificando vacaciones, ropa nueva, hasta restaurantes. Elena creció viendo nuestro esfuerzo. Recuerdo cuando tenía 12 años y me preguntó: «Mami, ¿por qué trabajas tanto?». Le expliqué que estaba construyendo su futuro, que algún día todo esto sería para ella. «Cuando seas grande, mija, no vas a tener que preocuparte por dinero como nosotros». Roberto murió hace 5 años de un infarto fulminante. Elena tenía 28 años, ya estaba casada con Marcos desde hacía 3 años. Durante el funeral, mi hija me abrazó y me dijo: «Mamá, ahora nosotros te vamos a cuidar. Nunca te va a faltar nada». ¡Qué ironía! Nunca me faltó nada porque yo misma me lo proporcioné. Al momento de la muerte de Roberto, teníamos 15 propiedades rentadas, 2 locales comerciales en el centro de la ciudad y $800,000 en inversiones bancarias. Todo a mi nombre, porque Roberto insistió desde el principio. «Tú eres la que sabe de negocios, Carmen. Todo debe estar bajo tu control». Después del funeral, Elena y Marcos comenzaron a visitarme más seguido. Al principio pensé que era amor filial, preocupación genuina por mi bienestar, pero poco a poco noté cambios extraños. «Mamá, ¿no crees que esta casa es muy grande para ti sola?», me preguntó Elena un domingo durante la comida. «Es mi casa, mija. Aquí están todos mis recuerdos». «Sí, pero piénsalo. Son 4 recámaras, 3 baños, jardín grande. Podrías vender esto y comprarte algo más pequeño, más cómodo». Marcos agregó: «Además, tía Carmen, mantener esta casa debe costarte mucho. Los impuestos, el mantenimiento, los servicios». «Tía Carmen. ¿Desde cuándo mi yerno me llamaba tía? Siempre había sido señora Carmen o simplemente Carmen».
Este cambio de familiaridad me resultó sospechoso. Durante los meses siguientes, las visitas se volvieron más frecuentes, pero menos genuinas. Elena revisaba mis estados de cuenta cuando yo iba al baño. Marcos preguntaba detalles sobre mis propiedades, cuánto producían de renta, si tenía problemas con inquilinos. Es para ayudarte, mamá. Marcos estudió administración, puede asesorarte. Pero yo administré mi patrimonio durante 40 años sin ayuda de nadie. ¿Por qué necesitaría ayuda ahora? La gota que derramó el vaso fue hace 2 meses. Elena llegó con un folder lleno de papeles. Mamá Marcos y yo hemos estado investigando. Existe algo que se llama poder notarial amplio. Básicamente, tú me autorizas a manejar todas tus propiedades y cuentas bancarias. Así, si te pasa algo, o si te enfermas, o si tienes algún problema de memoria, yo puedo resolver todo sin complicaciones legales. ¿Problema de memoria? Elena, tengo 68 años, no 90. Mi mente está perfectamente clara. Claro, mamá, por supuesto. Es solo una precaución. Todas las personas mayores deberían tenerlo. ¿Verdad, Marcos? Mi yerno asintió con una sonrisa que no me gustó nada. Piénsalo, tía Carmen. Es por tu propia seguridad. Esa noche, después de que se fueron, llamé a mi comadre Esperanza, que tiene 72 años y maneja sola un negocio de bordados. Esperanza, ¿tú tienes poder notarial con alguno de tus hijos? ¿Estás loca, Carmen? Ni de broma. Mientras yo esté consciente y saludable, nadie toca mis cosas. ¿Por qué me preguntas? Le conté la situación. Esperanza se quedó callada un momento largo. Carmen, ten mucho cuidado. A mi prima Rosario le pasó algo similar con su hijo. Al final, el muchacho le vendió la casa y se quedó con el dinero. Cuando ella quiso reclamar, ya era muy tarde. Legalmente, él tenía derecho a hacer lo que quisiera. Esa noche no dormí nada. ¿Mi propia hija sería capaz de algo así? Los días previos a la fiesta de Alexa fueron muy reveladores. Elena me llamaba todos los días, siempre con la misma insistencia sobre el asunto familiar importante que tenía que discutir conmigo. Mamá, ¿ya pensaste en lo que te dijimos sobre el poder notarial? Elena, ya te dije que no tengo prisa para eso. Pero mamá, es que nosotros ya hicimos una cita con el notario para después de la fiesta de Alexa. Solo necesitamos que firmes unos papelitos. ¿Papelitos? Mi patrimonio de $2 millones reducido a papelitos. Y lo más grave, habían hecho una cita sin consultarme. ¿Quién te dio permiso de hacer citas en mi nombre, Elena? Ay, mamá, no te enojes. Es solo para agilizar el proceso. El notario es amigo de Marcos. Nos va a hacer un precio especial. Ahí sonaron todas mis alarmas. En 40 años de hacer negocios aprendí que cuando alguien dice precio especial con un notario, algo turbio está pasando. Los notarios serios cobran tarifas fijas establecidas por ley. Esa noche decidí hacer mi propia investigación. Llamé a mi antigua socia de negocios, doña María, que ahora trabajaba como gerente en el banco donde tengo mis cuentas principales. María, necesito preguntarte algo confidencial. ¿Es normal que alguien tramite poder notarial para manejar bienes de una persona mayor sin que ella esté presente en la conversación inicial? Ay, Carmen, ¿qué está pasando? Eso suena muy mal. Normalmente la persona que va a otorgar el poder debe estar presente desde la primera consulta. Si no es así, puede ser fraude. ¿Y si la persona mayor dice que no quiere firmar? Pues no puede obligársele a menos que... María se quedó callada. ¿A menos que qué? A menos que tengan un dictamen médico que declare a la persona como mentalmente incapacitada. Pero eso requiere evaluaciones psiquiátricas, estudios médicos completos. Mi sangre se congeló. ¿Estarían planeando declararme loca? María, ¿me puedes hacer un favor? Revisa si alguien ha estado preguntando por mis cuentas o movimientos bancarios. Dame 2 días y te llamo. El viernes, un día antes de la fiesta, María me llamó con noticias inquietantes. Carmen, tienes que saber esto. Hace 3 semanas, un hombre que se identificó como Marco Ruiz
Vino al banco preguntando sobre tus cuentas. Dijo que era tu yerno y que estaba preocupado porque tú habías estado haciendo movimientos extraños con tu dinero. ¿Movimientos extraños? ¿Qué les dijo? Que habías estado retirando cantidades grandes de efectivo sin explicación, que a veces llegabas al banco confundida, que temía que alguien te estuviera estafando o que estuvieras perdiendo la memoria. María, eso es completamente falso. Yo no he retirado efectivo en meses y cuando vengo al banco siempre sé exactamente qué necesito. Lo sé, Carmen. Por eso no le di ninguna información. Pero me pidió que si notábamos algo raro en tu comportamiento, le avisáramos inmediatamente. Dijo que él y tu hija estaban muy preocupados por tu bienestar mental. Colgué el teléfono temblando de rabia y terror. Mi propia hija y mi yerno estaban construyendo un caso para declararme loca. Probablemente tenían testigos preparados. Tal vez hasta habían hablado con algún médico corrupto. Esa noche llamé a mi comadre Esperanza y le conté todo. Carmen, esto es muy grave. Conozco casos de familias que han robado patrimonios completos usando esa estrategia. Primero crean la narrativa de que la persona mayor está perdiendo la razón. Luego, consiguen testigos que corroboren la historia. Después obtienen un dictamen médico dudoso y finalmente un juez les otorga la tutela. ¿Y qué puedo hacer? Actúa normal mañana en la fiesta. No les des ninguna señal de que sabes algo. Pero después de la fiesta, necesitas proteger tu patrimonio inmediatamente. El sábado, día de la fiesta de Alexa, llegué a la casa de Elena a las 4 de la tarde. La fiesta estaba programada para las 5, pero mi hija me había pedido llegar una hora antes para charlar tranquilas antes de que llegaran los niños. Cuando toqué la puerta, Elena me recibió con una sonrisa que parecía pintada en su cara. «Mamá, qué bueno que llegaste temprano. Pasa, pasa. Marcos está en la cocina preparando todo». La casa estaba decorada con globos rosados y morados, los colores favoritos de Alexa, pero algo en el ambiente se sentía forzado, artificial. «¿Dónde está mi nieta?» «Alexa está en su cuarto arreglándose. Ya baja». «Mamá, ven, siéntate. Marcos y yo queremos hablar contigo antes de que empiece la fiesta». Marcos salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Su sonrisa también parecía forzada. «Tía Carmen, qué bueno verla. Se ve muy bien». «Gracias, Marcos». Se sentaron frente a mí en la sala. Elena tomó mis manos entre las suyas. «Mamá, hemos estado muy preocupados por ti últimamente». «¿Preocupados? ¿Por qué?» «Bueno, el otro día cuando viniste a comer te notamos un poco confundida. ¿Te acuerdas que preguntaste 3 veces qué hora era?» Eso era mentira. Jamás había preguntado la hora repetidamente. «Elena, no recuerdo haber hecho eso». «¿Ves, mamá? Ese es el problema. Pequeños olvidos que van aumentando. Marcos y yo hemos estado investigando, y es normal a tu edad. No es nada de qué avergonzarse». Marcos se inclinó hacia adelante. «Tía Carmen, por eso creemos que es el momento perfecto para firmar ese poder notarial. Así, si estos episodios de confusión se vuelven más frecuentes, nosotros podemos ayudarla sin complicaciones legales». ¿Episodios de confusión? Marcos, mi mente está perfectamente clara. Manejo mis 15 propiedades, mis inquilinos, mis inversiones sin ningún problema. Elena intercambió una mirada rápida con Marcos. «Mamá, justamente de eso queremos hablar. ¿No crees que es mucha responsabilidad para una persona de tu edad? Nosotros podemos encargarnos de todo eso. Tú ya trabajaste suficiente en tu vida». «¿Y qué voy a hacer si no trabajo? ¿Sentarme a tejer?» «Vas a descansar, mamá. Vas a disfrutar a tu nieta. Vas a viajar. Nosotros nos encargamos de los negocios». Pero lo que ellos no sabían era que yo ya había entendido perfectamente cuál era su plan. Lo que no sabían era que esta abuela aparentemente vulnerable había construido un imperio desde cero y no se había vuelto estúpida de la noche a la mañana. En ese momento, escuchamos pasos pequeños bajando las escaleras.
Alexa apareció en la sala vestida con un hermoso vestido rosa, su cabello en coletas decoradas con listones brillantes. ¡Abuela!, gritó y corrió a abrazarme. Mi princesa hermosa, feliz cumpleaños. Alexa me abrazó fuerte y luego me susurró al oído. Abuela, necesito hablar contigo. Es muy importante. Elena se levantó rápidamente. Alexa, deja que la abuela descanse. Los invitados van a llegar pronto. Mami, solo quiero enseñarle algo a la abuela en mi cuarto. Son 5 minutos. Marcos intervino. Mejor después, Alexa. Ahorita estamos hablando de cosas importantes con tu abuela. Pero Alexa tomó mi mano con determinación. Abuela, por favor, es sobre tu regalo de cumpleaños para mí. No pude resistirme a esos ojitos suplicantes. Además, necesitaba un momento para procesar todo lo que Elena y Marcos me habían dicho. Está bien, princesa. Enséñame tu regalo. Subimos a su cuarto. Alexa cerró la puerta y me hizo sentar en su cama. Abuela, tengo que contarte algo muy importante, pero tienes que prometerme que no te vas a enojar. Dime, mi amor. Alexa me tomó las manos y me miró directo a los ojos. El martes en la noche, papá y mamá estaban hablando en la cocina y yo bajé por agua. Pensaron que estaba dormida, pero los escuché todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué escuchaste, mi vida? Papá le dijo a mamá, ya tengo todo listo con el notario. Mañana después de la fiesta le decimos a tu mamá que o firma los papeles o la declaramos loca. Mi primo el doctor ya me dio el papel que necesitamos. El mundo se me vino encima. Mi propia hija y mi yerno habían planeado robarme todo y tenían un doctor corrupto dispuesto a declararme mentalmente incapaz. ¿Y qué más dijeron, Alexa? Mamá le dijo, Marcos, ¿estás seguro de que esto va a funcionar? Y papá le dijo, Elena, tu mamá ya está vieja. Es hora de que nosotros manejemos su dinero. Además, cuando se muera, va a ser nuestro de todas formas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No por tristeza, sino por rabia. Abuela, ¿estás bien? Sí, mi amor. Gracias por contármelo. Eres muy valiente. Abuela, ¿mamá y papá van a quedarse con tu dinero hoy? No, princesa. No van a quedarse con nada. Después de la confesión de Alexa, me quedé en su cuarto unos minutos más, fingiendo admirar sus juguetes mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. En 40 años de negocios había enfrentado estafadores, clientes deshonestos, socios traidores, pero jamás imaginé que mi propia hija sería mi enemigo más peligroso. Abuela, ¿estás enojada conmigo por contarte el secreto? Me preguntó Alexa con sus ojitos preocupados. No, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti por ser tan valiente, pero ahora necesito que me ayudes con algo muy importante. ¿Qué cosa? Necesito que actúes como si no me hubieras contado nada. ¿Puedes hacer eso por la abuela? Alexa asintió con seriedad. Esa niña tenía más carácter y lealtad que su propia madre. Bajamos a la sala donde Elena y Marcos nos esperaban con impaciencia. Ya habían llegado algunos invitados, vecinos con sus hijos, algunas amigas de Alexa del colegio, mis comadres Esperanza y Dolores. Durante las siguientes 2 horas, actué mi papel de abuela feliz y despreocupada. Canté las mañanitas, ayudé a servir el pastel, repartí dulces a los niños. Pero por dentro estaba calculando cada movimiento. Elena y Marcos me observaban constantemente. Cada vez que hablaba con alguien, se acercaban para escuchar la conversación. Cuando mi comadre Esperanza me preguntó cómo estaban mis propiedades, noté que Marcos aguzó el oído. Ay, comadre, ya sabes que a mi edad es mucho trabajo. Estoy pensando en simplificar las cosas, dije en voz alta, asegurándome de que Marcos escuchara. Sus ojos brillaron. Probablemente pensó que yo ya estaba cediendo a su presión. Alrededor de las 8 de la noche, cuando los últimos invitados se marcharon, Elena cerró la puerta y se dirigió hacia mí con una sonrisa que ya no molestaba en disimular. Mamá, fue una fiesta hermosa. Alexa se divirtió mucho.
Sí, mi nieta se veía muy feliz. Marcos se acercó con un portafolio negro que no había visto antes. Tía Carmen, ahora que estamos tranquilos, ¿podemos hablar de ese asunto importante? ¿Cuál asunto? Elena me tomó del brazo y me guió hacia el sofá. Mamá, el poder notarial que te platicamos. Ya tenemos todo listo. Solo necesitamos que firmes aquí. Marcos abrió el portafolio y sacó varios documentos. Los hojeé rápidamente y lo que vi me confirmó mis peores sospechas. No era un simple poder notarial. Era un documento que les otorgaba control total sobre todas mis propiedades, cuentas bancarias, inversiones y hasta decisiones médicas. Elena, esto dice que ustedes pueden vender mis propiedades sin consultarme. Es solo por seguridad, mamá. En caso de que tengas algún problema de salud o de memoria. ¿Y por qué dice aquí que ustedes pueden decidir sobre mi tratamiento médico? Marcos intervino. Tía Carmen, es estándar en estos documentos. Es para protegerla. Pero yo sabía leer contratos. Ese documento me convertía prácticamente en una menor de edad bajo su tutela. ¿Y si yo no quiero firmar? El ambiente cambió instantáneamente. Las sonrisas falsas desaparecieron. Elena se puso seria. Mamá, no puedes seguir viviendo en negación. Nosotros hemos notado cambios en tu comportamiento. Marcos habló con su primo, el doctor Raúl, y él dice que es muy común que las personas mayores no se den cuenta de su deterioro mental. ¿Doctor Raúl? ¿Y cuándo me examinó ese doctor? No necesita examinarla personalmente, mamá. Con la descripción que le dimos de sus síntomas, él puede hacer una evaluación preliminar. Marcos añadió, el doctor Raúl dice que su resistencia a firmar estos papeles es típica de personas con inicio de demencia. Se vuelven paranoides, desconfían de su propia familia. Ahí estaba, la trampa perfecta. Si firmaba, perdía todo. Si no firmaba era porque estaba loca. ¿Y si busco una segunda opinión médica? Mamá, ¿para qué gastar dinero innecesariamente? El doctor Raúl es especialista en geriatría. Él sabe lo que dice. En ese momento entendí que llevaban meses, tal vez años, planeando esto. Habían creado una narrativa completa sobre mi supuesto deterioro mental, tenían un médico cómplice, habían investigado el procedimiento legal, incluso habían preparado a testigos en el banco. Pero lo que ellos no sabían era quién era realmente Carmen Elena Vázquez. Está bien, les dije finalmente. Ustedes tienen razón. Tal vez sí necesito ayuda. Elena y Marcos intercambiaron una mirada de triunfo. Pero, continué, si voy a entregarles el control de todo mi patrimonio, necesito estar segura de que ustedes saben exactamente qué están manejando. Por supuesto, mamá. Nosotros hemos estado estudiando todas tus propiedades. ¿Ah, sí? ¿Cuántas propiedades tengo exactamente? Marcos consultó unas notas en su celular. 15 propiedades rentadas y 2 locales comerciales. ¿Y cuánto dinero tengo en el banco? Aproximadamente $800,000 en inversiones, respondió Elena. Sonreí por primera vez en toda la noche. ¿Eso es todo lo que creen que tengo? Bueno, sí, revisamos todos tus estados de cuenta. ¿Los estados de cuenta del Banco Nacional? Sí, mamá, ahí tienes todas tus cuentas. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Era hora de que supieran con quién realmente estaban tratando. Elena, Marcos, ustedes han estado investigando a la Carmen que aparenta ser una viuda vulnerable y confundida, pero no conocen a la Carmen que durante 40 años construyó un imperio inmobiliario. ¿De qué hablas, mamá? Me volteé para enfrentarlos. ¿Ustedes creen que una mujer que empezó vendiendo casas usadas y terminó con 15 propiedades sería tan tonta como para tener todo su patrimonio en un solo banco? La sonrisa de Marcos comenzó a desvanecerse. Tengo cuentas en 5 bancos diferentes. Tengo propiedades en 3 estados. Tengo inversiones en fondos que ustedes ni siquiera saben que existen. Y lo más importante, tengo un testamento que ustedes jamás han visto. Elena se puso pálida.
testamento. Mamá, nunca nos dijiste que tenías testamento. Porque nunca me preguntaron. Ustedes dieron por hecho que podrían manipularme como a una viejita indefensa. Marcos se levantó nervioso. Tía Carmen, usted está exagerando. Nosotros solo queremos ayudarla. ¿Ayudarme? ¿Llamar al banco para reportar que estoy haciendo movimientos extraños es ayudarme? ¿Conseguir un dictamen médico falso sin que yo haya sido examinada es ayudarme? Sus caras de shock me confirmaron que sabía exactamente lo que habían estado haciendo. Sí, lo sé todo. Y ahora ustedes van a conocer a la verdadera Carmen Vázquez. Saqué mi celular y marqué un número que tenía en marcación rápida. Buenas noches, licenciada Sánchez. Habla Carmen Vázquez. Necesito que venga mañana domingo a mi casa a las 10 de la mañana con todos los documentos que preparamos el mes pasado. Sí, es hora de ejecutar el plan. Colgué y miré a Elena y Marcos, que me observaban con terror. Mañana va a ser un día muy interesante para todos nosotros. Esa noche no dormí nada, pero no por nervio, sino por emoción. Por primera vez en meses me sentía como la mujer que realmente era. Una estratega que había construido un imperio desde cero y que no se iba a dejar robar por nadie, ni siquiera por su propia hija. El domingo por la mañana llegué temprano a mi casa. Tenía 3 horas antes de la reunión con la licenciada Sánchez y necesitaba cada minuto para preparar todo perfectamente. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Elena. Mamá, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Su voz sonaba nerviosa, forzadamente dulce. Bien, mija. ¿Y ustedes? Mamá, ayer en la noche quedaste muy alterada. Marcos y yo estuvimos hablando y creemos que tal vez fuimos muy directos contigo. Podemos esperar más tiempo para lo del poder notarial. Sonreí. El miedo los había hecho retroceder, pero yo ya no tenía intención de dar marcha atrás. No, Elena, tienes razón. Ya es hora de que ustedes se hagan cargo de mis asuntos. Por eso hoy vamos a resolver todo. ¿En serio, mamá? ¿Ya no estás molesta? Para nada. De hecho, quiero que vengan a mi casa a las 10 de la mañana. Voy a tener una sorpresa muy especial para ustedes. ¿Una sorpresa? Sí, mija. Van a conocer exactamente qué tan grande es mi patrimonio real. Después de colgar, llamé a mi comadre Esperanza. Esperanza, necesito que hagas algo por mí esta mañana. Dime, Carmen, quiero que vayas a misa de 8 en la parroquia de San José y que le cuentes a todo el mundo lo que te voy a decir. Le expliqué exactamente qué información necesitaba que circulara. En los barrios mexicanos, la misa de 8 es mejor que cualquier periódico para difundir noticias. A las 8:30 llamé a mi antigua gerente del banco, María. María, ¿puedes venir a mi casa a las 10? Necesito que traigas los estados de cuenta de todas mis cuentas. ¿Todas, Carmen? ¿Incluso las de los otros bancos? Todas, y también los documentos de las propiedades que tengo registradas en Veracruz y Puebla. ¿Va todo bien? Vas a estar perfecto después de esta mañana. A las 9 llamé a mi nieta Alexa. Elena contestó el teléfono. Buenos días, Elena. ¿Puedo hablar con Alexa? Claro, mamá. ¿Para qué la necesitas? Quiero invitarla a desayunar conmigo antes de que ustedes lleguen. Mamá, acabamos de desayunar. Mejor esperamos y venimos todos juntos a las 10. Elena, quiero pasar un momento a solas con mi nieta. Tráela ahorita. No le di opción de negarse. 20 minutos después, Elena llegó con Alexa. Mi hija se veía ansiosa, nerviosa. Mamá, ¿estás segura de que todo está bien? Ayer te notamos muy diferente. Estoy perfecta, mija. Solo quiero hacerle unas preguntas a Alexa sobre la escuela. Ya sabes, cosas de abuelas. Elena se fue a regañadientes. Alexa y yo nos sentamos en la cocina con chocolate caliente y galletas. Princesa, ¿te acuerdas de lo que me contaste ayer sobre la conversación de tus papás? Sí, abuela. Necesito que me ayudes con algo muy importante. En 1 hora van a venir tus papás aquí con unas personas. Yo necesito que tú te portes como si no supieras nada de lo que me contaste ayer. ¿Puedes hacer eso? Sí, abuela.
¿Pero qué va a pasar? Tus papás van a ir a aprender una lección muy importante sobre lo que pasa cuando intentas robarle a la abuela. Alexa sonrió. Esa niña tenía instintos justicieros igual que su abuela. ¿Y después de eso todo va a estar bien? Después de eso, princesa, todo va a estar mejor que nunca. A las 9:50 llegó la licenciada Sánchez, una mujer de 45 años que había sido mi abogada durante los últimos 10 años. Traía un maletín voluminoso. Carmen, ¿estás lista para esto? Más que lista, licenciada. ¿Trajiste todo lo que le pedí? Todo está aquí. El Nuevo Testamento, los documentos de las propiedades ocultas, los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias y la demanda por intento de fraude que preparamos el mes pasado. ¿Demanda por fraude? Carmen, cuando usted me contó hace un mes que su hija y su yerno estaban preguntando en bancos sobre su estado mental y tratando de conseguir evaluaciones médicas sin su consentimiento, yo preparé una demanda preventiva. Intento de defraudación a persona mayor es un delito federal. A las 9:55 llegó María del banco con una caja llena de documentos. Carmen, aquí están todos los papeles que me pediste. Los estados de cuenta de los 5 bancos, los títulos de propiedad de las 23 propiedades. ¿23? Preguntó la licenciada Sánchez. Sí, respondí sonriendo. Elena y Marcos saben de 15 propiedades. No saben que durante los últimos 5 años compré 8 propiedades más en otros estados, todas con las ganancias de mis inversiones. Exactamente a las 10 de la mañana sonó el timbre. Elena, Marcos y Alexa estaban en la puerta. Marcos traía su portafolio negro, probablemente con los papeles del poder notarial falso. Buenos días, mamá. ¿Ya estás lista para arreglar todo? Completamente lista, mija. Pasen, tengo unas personas que quiero que conozcan. Los guié hacia la sala, donde la licenciada Sánchez y María estaban sentadas con todos los documentos organizados sobre la mesa de centro. La cara de Elena se descompuso cuando vio la cantidad de papeles. Mamá, ¿quiénes son estas señoras? Elena, Marcos, quiero presentarles a la licenciada Patricia Sánchez, mi abogada personal durante los últimos 10 años. Y ella es María González, gerente principal del Banco Nacional y mi asesora financiera. Marcos tartamudeó. No entiendo. ¿Por qué están aquí? Están aquí porque ustedes querían conocer exactamente cuál es mi patrimonio antes de que yo les entregue el control de mis bienes. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde mi difunto esposo Roberto solía leer el periódico todas las mañanas. María, por favor explícales a mi hija y a mi yerno cuál es mi situación financiera real. María abrió su primera carpeta. Señora Elena, señor Marcos, Carmen Vázquez mantiene cuentas activas en 5 instituciones bancarias diferentes. En total, sus ahorros e inversiones ascienden a $1.8 millones. Elena se quedó sin palabras. Pero eso no es todo, continuó María. También es propietaria de 23 inmuebles distribuidos en 3 estados. 15 propiedades en este estado, que ustedes conocían, más 8 propiedades adicionales en Veracruz y Puebla, que adquirió durante los últimos 5 años. Marcos se desplomó en el sofá. El valor total de su patrimonio inmobiliario, añadió María, es de aproximadamente $2.4 millones. Eso significa, intervino la licenciada Sánchez, que Carmen Vázquez posee un patrimonio total de $4.2 millones. El silencio en la sala era ensordecedor. Elena y Marcos me miraban como si fuera un fantasma. Pero mamá, murmuró Elena, nosotros pensábamos que tenías $800,000. Eso es lo que ustedes pensaban, porque nunca se molestaron en preguntarme directamente. Ustedes prefirieron investigar a mis espaldas, hablar con bancos sin mi autorización, conseguir evaluaciones médicas fraudulentas. La licenciada Sánchez tomó la palabra. Señora Elena, señor Marcos, tengo que informarles que sus acciones durante las últimas semanas constituyen intento de fraude contra una persona mayor. Eso es un delito federal que puede resultar en prisión.
Marcos se puso pálido. ¿Qué acciones? Nosotros solo estábamos preocupados por Carmen. Mentir a instituciones bancarias sobre el estado mental de una persona, obtener evaluaciones médicas sin consentimiento y preparar documentos legales con información falsa son delitos graves, explicó la abogada. Elena comenzó a llorar. Mamá, nosotros nunca quisimos hacerte daño. Solo pensamos que necesitabas ayuda. ¿Ayuda? Me levanté de mi sillón. Elena, ustedes no querían ayudarme. Ustedes querían robarme. Pero mamá, nosotros somos tu familia. Cuando tú mueras, todo va a ser nuestro de todas formas. Ahí estaba. La verdad finalmente había salido de sus bocas. Ah, sí, Elena. ¿Todo va a ser suyo? Tomé el documento más importante de toda la mesa. Licenciada Sánchez, por favor léales a mi hija y a mi yerno mi testamento actual. La licenciada Sánchez tomó el documento del testamento y se acomodó los lentes. El silencio en la sala era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Testamento de Carmen Elena Vázquez, redactado el 15 de marzo del presente año, es decir, hace exactamente 2 meses. Elena dejó de llorar. Marcos se enderezó en el sofá. Momento, interrumpió Marcos. Hace 2 meses. ¿Usted hizo un testamento hace 2 meses y no nos dijo nada? Marcos, yo no tengo obligación de informarles sobre mis decisiones legales. Licenciada, continúe, por favor. La abogada siguió leyendo. Yo, Carmen Elena Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi única y universal heredera a mi nieta, Alexa Ruiz Vázquez. Elena se puso de pie de un salto. ¿Qué? Mamá, eso no puede ser cierto. Siéntate, Helena, no he terminado. La licenciada continuó. La herencia incluye la totalidad de mis bienes, las 23 propiedades inmobiliarias, las 5 cuentas bancarias con sus respectivas inversiones y cualquier otro bien que posea al momento de mi fallecimiento. Marcos comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. Esto es imposible. Alexa tiene 8 años. No puede heredar nada. Señor Marcos, intervino la licenciada. Los menores de edad pueden heredar perfectamente. La herencia queda en fideicomiso hasta que cumplan la mayoría de edad. ¿Y quién administra ese fideicomiso?, preguntó Elena con voz temblorosa. Me alegra que preguntes, mija. Tomé otro documento de la mesa. El fideicomiso será administrado por el Banco de Desarrollo Nacional, bajo la supervisión de mi comadre Esperanza Morales, quien fungirá como tutora legal de Alexa en caso de que yo fallezca. ¿Esperanza?, gritó Elena. Una mujer que ni siquiera es familia va a cuidar a mi hija. Elena, Esperanza ha demostrado más lealtad hacia esta familia en 20 años de amistad que tú en los últimos 2 años. Alexa, que había estado sentada silenciosamente en una esquina, se acercó a mí. Abuela, eso significa que mamá y papá no van a tener dinero cuando tú te mueras. La inocencia de mi nieta contrastaba brutalmente con la codicia de sus padres. Exactamente, princesa. Mamá y papá van a tener que trabajar y ganarse la vida como personas normales. Marcos explotó. Carmen, esto es una locura. Nosotros somos los padres de Alexa. Tenemos derecho a administrar su herencia. ¿Derecho? Me levanté y lo enfrenté cara a cara. ¿Qué derecho tienes tú, Marcos? ¿El derecho que te da planear declararme loca para robarme? ¿El derecho que te da mentirle a los bancos sobre mi estado mental? Yo nunca hice eso. María del Banco abrió otra carpeta. Señor Marcos Ruiz, el 28 de abril usted visitó nuestra sucursal principal y habló con el subdirector de cuentas. Le dijo textualmente que Carmen Vázquez estaba mostrando signos de demencia senil y que hacía retiros de dinero sin recordarlo después. Eso es mentira. Tenemos grabación de audio de esa conversación, señor Ruiz. En México, todas las conversaciones en instituciones bancarias se graban por seguridad. La cara de Marcos se puso roja de la vergüenza y el terror. Elena intentó defenderse. Mamá,
Tal vez Marcos se expresó mal, pero nosotros realmente estábamos preocupados por ti. ¿Preocupados, Elena? Tomé el tercer documento de la mesa. Licenciada, por favor léales el reporte de investigación que mandé hacer. La abogada abrió una carpeta gruesa. El 10 de abril, Carmen Vázquez contrató los servicios del detective privado Roberto Salinas para investigar las actividades de Elena Vázquez y Marco Ruiz relacionadas con sus bienes patrimoniales. Elena se quedó sin aliento. ¿Contrataste un detective para espiarnos? Cuando empecé a sospechar de ustedes, decidí protegerme. Roberto, por favor, entra. Un hombre de aproximadamente 50 años, vestido de traje, entró a la sala desde la cocina donde había estado esperando. Buenos días, soy Roberto Salinas, investigador privado licenciado. Marcos y Elena lo miraron con terror absoluto. Señor Salinas, dije, por favor comparta con mi hija y mi yerno lo que descubrió durante su investigación. Roberto sacó una tableta y comenzó a leer. Durante 4 semanas seguí las actividades de los sujetos Elena Vázquez y Marco Ruiz. El 12 de abril los fotografié reuniéndose con el doctor Raúl Herrera en un café del centro de la ciudad. Mostró fotos en su tableta. Elena y Marcos se veían claramente conversando con un hombre de bata blanca. En esa reunión, según mi audio grabado, el doctor Herrera se comprometió a proporcionar un dictamen médico declarando a Carmen Vázquez como mentalmente incapacitada a cambio de 50,000 pesos. Eso es mentira, gritó Marcos. Roberto siguió leyendo imperturbable. El 15 de abril fotografié a Marcos Ruiz saliendo del despacho del licenciado Fernando Gutiérrez, notario público número 23. Según mis fuentes, el señor Ruiz había solicitado información sobre cómo obtener tutela legal de una persona mayor con problemas mentales. ¿Más fotos, señor Salinas?, pregunté. Sí, señora Carmen. El 20 de abril documenté una segunda reunión entre Elena Vázquez, Marcos Ruiz y el doctor Herrera. En esta ocasión, el doctor entregó un sobre Manila a cambio de un pago en efectivo. Las fotos eran devastadoramente claras. Elena recibiendo el sobre, Marcos contando billetes. ¿Y qué contenía ese sobre, Roberto? Un dictamen médico prefirmado declarando a Carmen Elena Vázquez como una persona con deterioro cognitivo severo e incapacidad para manejar sus asuntos financieros. Elena se desplomó en el sofá llorando. Mamá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Elena. Ustedes planearon durante meses robarme todo lo que construí en 40 años de trabajo. Marcos intentó una última jugada desesperada. Carmen, usted no entiende. Nosotros solo queríamos proteger el patrimonio familiar. ¿Qué va a pasar cuando usted muera? Toda esa riqueza va a quedar en manos de una niña. Marcos, cuando yo muera, mi patrimonio va a quedar en manos de la única persona de esta familia que ha demostrado honestidad, lealtad y amor genuino, mi nieta Alexa. Me acerqué a donde estaba sentada mi nieta y la tomé de la mano. Alexa, ¿tú entiendes lo que está pasando aquí? Sí, abuela. Papá y mamá querían robarte tu dinero. ¿Y tú qué opinas de eso? Que está muy mal. Tú trabajaste mucho para tener todas esas casas. Elena se levantó furiosa. Alexa, no hables así de tus padres. Nosotros te damos de comer, te vestimos, te mandamos a la escuela. Con el dinero que la abuela les da, respondió Alexa con una madurez que me sorprendió. ¿Cómo que con el dinero que la abuela nos da?, preguntó Marcos. Roberto el detective sonrió y sacó más documentos. Señor Ruiz, durante mi investigación también revisé las finanzas de ustedes. En los últimos 3 años, Carmen Vázquez les ha dado 280,000 pesos en préstamos que nunca fueron devueltos. ¿280,000 pesos? Elena se puso pálida. Sí, continué yo. 50,000 para el enganche de su casa, 80,000 para el carro de Marcos, 30,000 para las colegiaturas de Alexa, 70,000 para el negocio fallido de Marcos, 50,000 para las vacaciones familiares del año pasado. Pero mamá, esos eran regalos. ¿Regalos, Elena? Entonces, ¿por qué me firmaron pagarés?
La licenciada Sánchez sacó una carpeta adicional. Tengo aquí 5 pagarés firmados por Elena Vázquez y Marcos Ruiz, con fechas de vencimiento que ya pasaron. Según la ley, estos constituyen deudas exigibles legalmente. Marcos se veía como si fuera a desmayarse. ¿Qué significa eso? Significa, querido yerno, que ustedes me deben 280,000 pesos más intereses. Y como ya no confío en ustedes, voy a ejercer mi derecho legal de cobranza. Elena comenzó a sollozar incontrolablemente. Mamá, nosotros no tenemos 280,000 pesos. Ni siquiera tenemos 28,000 pesos. Lo sé perfectamente, Helena. Por eso van a tener que vender su casa para pagarme. ¿Qué? No puedes hacernos eso. ¿Dónde vamos a vivir? En el mismo lugar donde ustedes querían que yo viviera, en un lugar más pequeño y humilde, aprendiendo a vivir con lo que realmente pueden pagar. La licenciada Sánchez añadió: Señora Elena, además de la cobranza de la deuda, tengo instrucciones de Carmen para proceder legalmente contra ustedes por intento de fraude. Eso puede resultar en una sentencia de prisión de 2 a 6 años. El silencio que siguió fue absoluto. Elena y Marcos me miraban con una mezcla de terror, desesperación y, por primera vez, respeto. Mamá, murmuró Elena, ¿de verdad vas a mandarnos a la cárcel? Eso depende de ustedes, mija. ¿De nosotros? La licenciada Sánchez tiene preparada una demanda penal contra ustedes, pero también tiene preparado un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo? Me senté nuevamente en mi sillón, sintiendo por primera vez en meses que tenía el control total de la situación. Ustedes van a firmar un documento renunciando para siempre a cualquier derecho sobre mi herencia. Van a pagar su deuda vendiendo su casa. Se van a mudar a una vivienda que puedan pagar con sus propios ingresos. Y más importante, van a respetar mi relación con Alexa sin interferencias. ¿Y si hacemos todo eso?, preguntó Marcos. Si hacen todo eso no van a la cárcel, pero jamás van a volver a tocar un peso de mi dinero. Elena me miró con ojos suplicantes. Mamá, ¿y si necesitamos ayuda genuina algún día? Si Alexa se enferma o si perdemos el trabajo. Elena, durante 33 años de tu vida, yo fui la madre que siempre te ayudó sin condiciones, pero ustedes rompieron esa confianza para siempre. A partir de ahora, ustedes son adultos responsables de sus propias vidas. Alexa se acercó a sus padres. Mami, papi, van a firmar los papeles de la abuela. Elena abrazó a su hija llorando. Sí, mi amor, vamos a firmar. 6 meses después de aquella mañana que cambió nuestras vidas para siempre, puedo decir con certeza que fue la mejor decisión que tomé en mis 68 años de vida. Elena y Marcos firmaron todos los documentos ese mismo domingo. Renunciaron a cualquier derecho sobre mi herencia, aceptaron pagar su deuda de 280,000 pesos y se comprometieron legalmente a respetar mi relación con Alexa. Las primeras semanas fueron difíciles para todos. Elena me llamaba llorando, suplicándome que reconsiderara mi decisión. Marcos intentó convencerme de que habían aprendido la lección y merecían una segunda oportunidad. Pero yo había aprendido algo fundamental. El perdón no significa permitir que te vuelvan a lastimar. Vendieron su casa en julio y pagaron íntegramente su deuda conmigo. Se mudaron a un departamento de 2 recámaras en una colonia más modesta. Por primera vez en sus vidas adultas, Elena y Marcos tuvieron que vivir únicamente con lo que ganan trabajando. ¿Y saben qué? Eso fue lo mejor que les pudo pasar. Elena consiguió un trabajo de medio tiempo como recepcionista en una clínica dental. Marcos siguió con su trabajo en ventas, pero ahora sin la tentación de gastar dinero que no había ganado. Sin la comodidad de saber que mamá Carmen siempre lo rescataría, ambos se volvieron más responsables, más trabajadores. Lo más importante, se volvieron mejores padres para Alexa. Sin la presión constante de tratar de conseguir más dinero de mí, Elena redescubrió el placer simple de pasar tiempo con su hija.
Marcos comenzó a llevar a Alexa al parque los domingos, algo que nunca había hecho cuando tenían dinero fácil para entretenimientos caros. Mi relación con Alexa se volvió más hermosa que nunca. Todos los miércoles viene a mi casa después de la escuela. Hacemos tareas juntas, cocinamos, y yo le enseño todo lo que sé sobre manejar dinero y propiedades. Abuela, me dijo hace unas semanas, cuando sea grande, quiero ser como tú. ¿Cómo es eso, princesa? Quiero ser una mujer fuerte que no deje que nadie se aproveche de ella. Esas palabras valieron más que los 4.2 millones de dólares de mi patrimonio. En agosto, Elena me pidió una cita para hablar. Llegó a mi casa sin Marcos, solo ella. Mamá, quiero pedirte perdón. ¿Por qué específicamente me pides perdón, Elena? Por haber creído que tenía derecho a tu dinero sin haberlo ganado, por haber planeado robarte, por haber puesto la codicia antes que el amor. Por primera vez en meses, vi en sus ojos a la niña que había criado, no a la mujer ambiciosa en la que se había convertido. ¿Y cómo te sientes ahora, viviendo con sus propios recursos? Al principio fue muy difícil, mamá. Alexa no podía ir a clases extras. Tuvimos que cambiarla de escuela privada a pública. No podíamos comer fuera como antes. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que éramos infelices, siempre preocupados por mantener un estilo de vida que no podíamos pagar, siempre esperando el próximo préstamo de tu parte, nunca disfrutando realmente lo que teníamos. Elena se secó una lágrima. Mamá, Alexa está más feliz ahora. En su nueva escuela tiene amigos reales, no niños que solo se juntaban con ella porque tenía juguetes caros. Marcos y yo estamos más unidos porque ahora somos realmente un equipo. Me da mucho gusto escuchar eso, mija. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarnos completamente? La miré durante un largo momento. Mi hija había cambiado. Ya no era la mujer desesperada por dinero fácil que había tratado de robarme. Era una madre trabajadora que estaba aprendiendo a valorar lo que realmente importa. Elena, yo ya las perdoné. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo entiendo, mamá. Mi testamento no va a cambiar. Alexa sigue siendo mi heredera universal. Pero eso no significa que no pueda ser parte de nuestras vidas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si sigues demostrando que has cambiado realmente, si sigues siendo una buena madre y una persona trabajadora, podemos reconstruir nuestra relación poco a poco. Elena comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. Mamá, te prometo que voy a pasar el resto de mi vida compensándote por lo que hice. Elena, no necesito que me compenses. Solo necesito que seas la mujer que yo crié, la mujer que sé que puedes ser. 3 meses después, en noviembre, Elena me llamó con una noticia extraordinaria. Mamá, ¿puedes venir a cenar el domingo? Tenemos algo muy importante que contarte. Llegué a su departamento nuevo y me sorprendió gratamente lo cálido y acogedor que se sentía. Era pequeño, sencillo, pero lleno de amor genuino. Abuela, me dijo Alexa emocionada, tengo una noticia increíble. ¿Cuál es, princesa? Mami está embarazada. Voy a tener un hermanito. Mi corazón se llenó de alegría. Un nuevo bebé en la familia, concebido en amor y no en codicia. Elena se veía radiante, más feliz de lo que la había visto en años. Mamá, sabemos que económicamente va a ser difícil con otro hijo, pero estamos muy emocionados. ¿Y cómo se sienten con la responsabilidad? Marcos, que había estado callado hasta ese momento, habló. Carmen, este bebé va a crecer sabiendo el valor del trabajo y del esfuerzo. Va a crecer viendo a sus padres ganarse la vida honestamente. Y va a crecer respetando a su abuela, no viéndola como un cajero automático. Esa noche, manejando de regreso a mi casa, reflexioné sobre los últimos meses. Había perdido la ilusión de tener una hija que me cuidara en la vejez, pero había ganado algo mucho más valioso: el respeto genuino de mi familia
y la certeza de que mi nieta crecerá conociendo mi verdadera historia. Alexa ya no ve a una abuela rica de la cual puede heredar dinero. Ve a una mujer fuerte que construyó un imperio con sus propias manos y que nunca permitió que nadie la pisoteara. La semana pasada, Alexa me acompañó a cobrar las rentas de mis propiedades en el centro de la ciudad. Abuela, ¿cuándo empezaste a comprar casas? Cuando tenía 25 años, princesa, la misma edad que tiene tu mamá ahora. ¿Y no tenías miedo? Tenía muchísimo miedo, pero aprendí que el miedo es normal. Lo importante es no dejar que el miedo te paralice. Abuela, cuando sea grande, me vas a enseñar a comprar casas. Te voy a enseñar algo mucho más importante, Alexa. Te voy a enseñar a ser una mujer que no depende de nadie, que construye su propia riqueza y que nunca permite que la traten como menos de lo que vale. Mientras escribo esta historia, 7 meses después de aquella confrontación que cambió nuestras vidas, puedo decir que tengo 68 años y soy la mujer más feliz del mundo. Mi patrimonio sigue creciendo. Mis propiedades están todas rentadas. Mis inversiones generan buenos dividendos y estoy considerando comprar 2 terrenos más en la costa para desarrollar un proyecto turístico. Pero lo más importante, tengo una nieta que me admira por las razones correctas, una hija que finalmente aprendió a ser independiente y la tranquilidad de saber que nadie jamás volverá a intentar aprovecharse de mí. A todas las mujeres que están escuchando mi historia y que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles esto. No importa la edad que tengas, nunca es tarde para defenderte. No importa si son tus propios hijos los que te están lastimando, tú tienes derecho a exigir respeto. El amor no es permitir que te roben. El amor es enseñar a las personas que amas a ser mejores versiones de sí mismas. Y si alguien en tu familia te está viendo como un cajero automático, en lugar de tratarte como la persona valiosa que eres, es hora de que les demuestres de qué estás hecha. Porque el dinero se puede ganar, perder y volver a ganar. Pero la dignidad, una vez que la recuperas, nadie te la puede quitar jamás. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo así con tu familia? Comenta abajo y cuéntame tu historia. A veces saber que no estamos solas es lo único que necesitamos para encontrar el valor de defendernos. Y recuerda, nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en tu vida. Yo lo hice a los 68 años y fue la mejor decisión que jamás tomé.